Ay, les pido me disculpen. Mientras estaba realizando esto se me fue la luz mientras estaba grabando. Y bueno, y tocó empezar de nuevo. Entonces, eh, volviendo al ejemplo que estábamos, eh, habíamos dicho que el camino OAC era igual al camino OA más el camino AC. Entonces ya habíamos calculado el trabajo en OA, que el trabajo en OA dijimos que correspondía a 0. Falta el de AC. Entonces vamos a calcular el trabajo de AC. Esperemos que ya no se vaya más la luz. El trabajo de AC dice que de nuevo la integral de la fuerza, que es 2y en I más x a la 2 en j por d de x. Y en este caso, como el desplazamiento es de AC, es decir, hacia arriba, d de x va a ser en j. Entonces este valor se me va. Únicamente me queda el x a la 2 por el d de x. Y como siempre, como antes también, los límites de integración van a ser de 0 a 5. Entonces, esto me va a quedar x a la 3 entre 3, donde lo voy a evaluar directo en 5, 5 a la 3 entre 3, porque en el valor de 0 no tiene sentido. Y esto dice que entonces vamos a tener un valor en esta trayectoria de ¿qué se me hizo por acá? Vamos a tener un valor de no, perdón. Esto aquí la trayectoria es en Y, perdón, no en X, de dazo mío. Entonces, aquí lo que va a pasar es que el X a la 2 va a salir de factor, digamos, de la ecuación y va a quedar el D de Y. Ya decía yo que algo no me calzaba. De 0 a 5, D de Y, evaluada de 0 a 5. Entonces, esto va a ser X a la 2. Ay, por ratito se me está pegando también el internet, entonces si me detengo, si ven como que no estoy haciendo nada, que sepan también que puede hacer eso. Bueno, esto sí está bien. Entonces, esto va a ser, voy a evaluar directamente 5, ya sabemos que el desplazamiento en X es de 5, ya hicimos un desplazamiento de 5. Entonces, 5 al cuadrado por lo que nos va a dar Y, que también corresponde a 5. Vale, evaluar la integral. Entonces, esto va a ser igual a 125 julios. Entonces, el desplazamiento de O a C por esta trayectoria A va a ser O C, va a ser igual a 0 más 125 julios. Es decir, la trayectoria va a obtener un trabajo de 125 julios, que es el trabajo invertido en esta trayectoria. Vamos con la trayectoria B. Dice que es la misma lógica. Primero la trayectoria de O a B. Vamos a hacerla. Trayectoria O, B.
integral de 0 a 5 de 2y en y más x a la 2 en j. Punto, como vamos hacia arriba, d de y en j. Entonces, nuevamente, esta se va. Quedan únicamente los que están con el vector unitario j. Entonces, esto va a ser al igual que antes. Sale el x a la 2 a factor común. Se integra de y de 0 a 5. Y esto nos va a dar un valor de 125 julios. En el caso de B a C, nos va a quedar al igual que el primer caso de OA antes, es decir, perdón, de B a C, nos va a quedar de OA. Entonces, la integral va a ser 2y y más x a la 2 j punto de x y entonces va a suceder lo mismo de antes. Este término no se va a utilizar, en y ya no va a haber desplazamiento, por lo tanto este término es 0. Y nuevamente el trabajo va a ser 0, entonces vamos a llegar al mismo valor, que el trabajo neto en ese camino es de 125 julios. Por último, la trayectoria OC. En este caso, se utilizan ambas componentes. Y, bueno, pues escribamos primero. En este caso, no sé por dónde quedé, pero en este caso, en el caso de OC, que es con el que continuamos, sí se utilizan ambas componentes. Entonces dice que OAC va a ser igual a la integral de 2x más x a la 2. Esta va a ser en términos de, pongamos todo en términos de y. Punto de x en términos de y. ¿Y por qué puse todo en términos de y? Porque vean que esta trayectoria es la diagonal, por así decirlo. Entonces, lo que pasa en y va a ser exactamente igual a lo que pasa en j. O bien, lo que pasa en x va a ser igual a lo que pasa en y. Entonces, podemos definirlo en términos de una sola variable. Entonces, únicamente aquí lo que se hace es integrar, de nuevo de 0 a 5. Y vamos a llegar a la siguiente ecuación, que al integrar nos queda x a la 2 más x a la 3 entre 3. Esto evaluado es de 5 a 0. Y al evaluar vamos a llegar a un valor de 66.7 julios. Entonces esos van a ser los trabajos invertidos en cada una de las trayectorias o de los caminos. Por último, nos dicen acá que si la fuerza es o no es conservativa. Y explique. Eso se los voy a dejar de tarea para que tengan que repasar los conceptos.
Y se va a apoyar también en lo que voy a explicar ahora respecto a fuerzas conservativas. Que nos dicen por acá que vimos que el trabajo realizado por un resorte solamente depende del estiramiento inicial y final y no del recorrido entre dichos puntos. Sucede algo distinto con la fricción, donde el trabajo realizado es proporcional a la distancia recorrida, de manera que si el bloque se mueve de un punto a otro sobre una superficie, el trabajo va a ser distinto para trayectorias de distinta longitud. Entonces, se le llaman fuerzas conservativas a fuerzas como la del resorte, que realizan un trabajo que es independiente de la trayectoria, mientras que las fuerzas como la fricción se le llaman no conservativas. Es decir, existen dos condiciones para que una fuerza sea conservativa. Primero, que el trabajo realizado sea independiente de la trayectoria. O sea, como dice acá, para el resorte, que solo depende de los estiramientos inicial y final, o bien del punto inicial y final, y no del recorrido realizado. Y la otra es que en una trayectoria cerrada, el trabajo va a ser igual a cero. Si cumple esos dos aspectos, es una fuerza conservativa. Mientras que si no cumple alguno de los dos, es una fuerza no conservativa, como es el caso de la fricción acá, que nos dicen que depende de la trayectoria que siga. Y de manera de introducción para el próximo capítulo también, nos dicen por acá que consideremos un sistema de partículas. El trabajo neto realizado sobre él se puede descomponer en tres términos correspondientes a fuerzas externas, fuerzas internas conservativas y fuerzas internas no conservativas. Y esto es como sigue acá, que el trabajo neto es igual a las fuerzas, perdón, al trabajo externo más el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas, donde el trabajo de las fuerzas conservativas corresponde a el negativo del cambio de la energía potencial. Entonces, con base en esto, vamos a definir la energía mecánica total utilizando el teorema trabajo-energía, donde, bueno, como dijimos, el trabajo de las fuerzas conservativas corresponde al negativo de la fuerza potencial, perdón, de la energía potencial, y entonces al despejarlo de la ecuación y pasarlo al lado de la energía potencial, perdón, de la energía cinética, quedamos que la energía cinética más la energía potencial es igual al trabajo externo más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y así es como se define la energía mecánica total. O bien, se define como que la energía es igual a la energía cinética más la energía potencial. Y el cambio de este nos lleva a que el cambio de energía es igual al trabajo hecho por las fuerzas externas más el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas. Como último, en los diagramas de energías, nos dicen por acá, nos dicen por acá que considere el movimiento unidimensional de una partícula sujeta a una fuerza conservativa. En tal caso, es posible realizar una gráfica de su energía potencial en función de la posición. Por ejemplo, la que se observa acá a la derecha. Entonces, tenemos que la fuerza se puede obtener como el negativo de la pendiente, o bien con la fórmula que está acá, donde la fuerza es igual al negativo de la derivada de la energía potencial respecto a la posición, que esto es lo mismo que decir el negativo de la pendiente. Y bueno, básicamente eso sería por ahora. Ya entraríamos para la próxima semana con conservación de la energía, que es el capítulo 8. Y bueno, les agradezco la atención, disculpen de nuevo los inconvenientes. Y bueno, nos vemos el próximo estudio. Muchas gracias.